días tengan todas y todos. Muchísimas gracias por conectarse al foro que nos reúne el día de hoy. Esta mañana llevaremos a cabo el foro virtual a un año del COVID-19, impactos y desafíos para el desarrollo social en América Latina. Reciban todos un cordial saludo de parte de la Fundación Dr. Guillermo Manuel Ungo, Fundaungo, quien ha organizado esta actividad. Para iniciar la jornada, le cedo la palabra al doctor Ricardo Córdoba, director ejecutivo de Fundaungo, quien nos dará un breve mensaje de bienvenida. Don Ricardo, ¿tiene su micrófono apagado? Buenos días. En nombre de Fundaungo, les quiero dar la más cordial bienvenida a todas las personas que se conectan con este foro virtual a un año del COVID-19, impactos y desafíos para el desarrollo social en América Latina por medio de Google Meet. En Fundaungo hemos buscado contribuir al debate informado sobre los posibles efectos tanto económicos como sociales del COVID-19 en nuestro país, para lo cual organizamos el año pasado varios foros virtuales. Por cierto, el video de esos eventos, así como las presentaciones de los panelistas, pueden ser consultados en nuestra página web www.fundaungo.org.sv y en nuestro Facebook. Posteriormente, hemos buscado contribuir a una mejor comprensión sobre la evolución del COVID-19 en nuestro país a partir del procesamiento de las estadísticas oficiales, buscando introducir un análisis de los datos no solo a nivel nacional, sino también a nivel municipal. Para ello, se han generado mapas que nos permiten visualizar tanto el número de casos como las tasas a nivel municipal, y se han incorporado desagregaciones por sexo y grupos etarios. A la fecha, a un año prácticamente del COVID, hemos producido 26 boletines en los últimos meses de carácter más bien quincenal, y más recientemente hemos publicado la infografía. Quizás si me apoya Anaí presentándola solo para mostrarla, hemos publicado la infografía El Salvador a un año de la COVID-19, que consolida información sobre cómo ha evolucionado el virus, sus principales impactos en lo económico y social, así como algunas recomendaciones. A quien le interese, está disponible en nuestra página web. Ahí da una muestra del tipo de análisis y de información que hemos venido procesando a lo largo de este año. Además, en nuestra página web se diseñó el micrositio denominado Seguimiento al COVID-19 en El Salvador, a través del cual ponemos a disposición del público interesado una línea del tiempo de progreso de la pandemia, estadísticas sobre su evolución nacional y municipal, la normativa jurídica emitida para atender la emergencia, así como eventos institucionales y publicaciones tanto nacionales como internacionales relacionadas con el tema. En este marco, a un año de la pandemia del COVID-19, nos ha parecido oportuno continuar con la reflexión y el debate informado sobre sus impactos y desafíos para el desarrollo económico y social en América Latina. En esta oportunidad, hemos invitado al doctor Alberto Arenas, director de la División de Desarrollo Social de la CEPAL, para presentar los principales hallazgos y recomendaciones del reciente estudio publicado por la CEPAL, El Panorama Social en América Latina 2020. Le hemos solicitado a nuestro invitado
el abordaje de dos temas. Uno, los principales resultados del estudio en materia de algunas de las áreas que abordan, como pobreza y desigualdad, mercado laboral o protección social. Y dos, identificar los principales desafíos y formular algunas propuestas de políticas públicas orientadas al corto y al mediano plazo. Nuestro conferencista es el doctor Alberto Arenas, director de la División de Desarrollo Social de la CEPAL, a quien agradecemos haber aceptado nuestra invitación. Después de la presentación del doctor Arenas, tendremos un espacio para preguntas y respuestas. Por lo que les solicitamos que si tienen preguntas, las pueden formular por medio del chat en esta plataforma y así el equipo de comunicaciones las podrá procesar. En este momento, iniciamos con la participación del doctor Arenas. Muchas gracias. Muy buenos días a todas y todos. Quiero agradecer la invitación que me hiciera el doctor Ricardo Córdoba, director ejecutivo de Fundaungo. Y básicamente es para mí un gusto estar nuevamente conectado con Fundaungo, siempre en el estudio y en el impacto de la protección social de la región, El Salvador, Centroamérica, que tengo muy buenos recuerdos en el pasado, estar, digamos, participando en seminarios relacionados con estos temas. Así que, bueno, ni más, voy a intentar. Yo estoy viendo, voy a intentar colocarme en la presentación. Y, doctor Córdoba, yo estoy con audio, se me está escuchando, ¿no? Sí, se escucha todo bien. Perfecto. ¿Y en este momento se ve la presentación? Correcto, está la lámina que dice nuevos pactos, las medidas anunciadas, se ve bien. Ok. Ahí está, perfecto. Bueno, como yo decía, es un gusto estar con ustedes, digamos, y en esta oportunidad un saludo especial a nombre de la Secretaria Ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, Delicia Bárcena, quien presentara hace unas semanas atrás el Panorama Social de América Latina 2020, que bien explicaba, digamos, el doctor Córdoba, y justamente esta mañana voy a intentar hacer, digamos, un resumen de este documento de más de 260 páginas, con sus 6 capítulos y su introducción, y por cierto, hacerme cargo de las principales dos temas que allí se mencionaron en su introducción. Bueno, la pandemia, a un año de su inicio y un poco más y unas semanas más, ha profundizado los problemas estructurales, tanto de la desigualdad, la informalidad y la pobreza en la región. Ya que es importante para ver los efectos que tiene esta crisis sanitaria, que se transforma en una crisis social, económica, ambiental y, por qué no decirlo, en algunos países también política. Hay que también hacer una evaluación, y es lo que propone el panorama social, respecto de en qué pie encontró la región la pandemia. Y bueno, la pandemia irrumpe en un escenario que es complejo en la región, tanto en términos de el bajo crecimiento que se sostenía, digamos, por varios años, había estado aumentando la pobreza y crecientes tensiones sociales en distintos países de la región. La pandemia, en ese sentido, profundizó brechas y desigualdades estructurales
y como vamos a ver con los antecedentes que hemos podido rescatar de la región, donde hay altos niveles de informalidad en el mercado laboral, desprotección social y baja productividad. La pandemia también tiene, digamos, un impacto especial en la dimensión de género, y magnifica, digamos, la injusta división sexual del trabajo, y la organización social del cuidado. Básicamente vamos a mostrar ahí hay un retroceso de una década en la inclusión laboral de las mujeres. La participación laboral ha disminuido sustantivamente, no solo ha aumentado la desocupación, y esto ha afectado en forma importante a las mujeres. Y como ya lo mencionaba, con un impacto desigualador en informales y también en jóvenes, ¿no? Y si podemos decir, digamos, en una frase frente a este tema, claramente lo que hemos planteado en el panorama es que se requieren políticas públicas para enfrentar esta pandemia y que de una u otra manera conecten, que ayuden a conectar esta emergencia con una recuperación transformadora que coloca en el centro la igualdad y la sostenibilidad. Y si tuviera que resumir, que es bien difícil resumir un documento de más de 260 páginas, pero si tuviera que resumir en 5 mensajes ese documento, bueno, a un año del inicio del COVID, como yo les mencionaba, una caída importante, una recesión en el año 2020 que la separa estimado en menos 7,7% de caída del PIB, ha aumentado la desocupación y, como mencionaban, ha habido agudas brechas laborales de género. Podemos decir que América Latina y el Caribe es la región más afectada del mundo en desarrollo por la pandemia. Y vamos a mostrar ahí algunos antecedentes que nos hacen mencionar y afirmar este tema. Los gobiernos han anunciado numerosas medidas de protección social de emergencia en la región. Vamos a ir a hacer un detallado análisis respecto propiamente tal de aquellas transferencias monetarias de emergencia en especial, para enfrentar la crisis, y estas han cubierto en términos de su cobertura a cerca de la mitad de la población en el 2020. Ahora, lo que ocurre es que si bien estas medidas han sido importantes y muy importantes en algunos países en ir en ayuda, digamos, de la población más vulnerable, estas mitigan el aumento de la pobreza y la pobreza extrema, pero las cifras tanto de pobreza como de pobreza extrema que hemos estimado para el 2020 en CEPAL indican que hay un retroceso de 12 años en pobreza y de 20 años en pobreza extrema en la región. Por cierto, digamos, sumado al aumento de la vulnerabilidad regional, que no solo mide la pobreza y la pobreza extrema, sino que también mide a otros estratos bajos, no pobres, o estratos de ingresos medios. Y en ese sentido, estas cifras son bien impactantes. Cuando uno dice las cifras que hemos estimado para el año 2020 son similares a las que había en el 2008 en pobreza, y eran similares a las que había, digamos, en el 2000 en pobreza extrema. Son retrocesos muy, muy significativos. Y en 2021, básicamente, en lo que hemos planteado desde CEPAL es que se requiere mantener este esfuerzo de los gobiernos a través de las transferencias monetarias de emergencia, ya que la pandemia, bueno, efectivamente continúa, y hay que decirlo con mucha claridad, que las noticias que recibimos día a día hacen que en algunos países esta segunda ola de la pandemia sea aún más crítica que la que vivió en su primera ola en el año 2020. Por cierto, esto tiene una diversidad de situaciones en los distintos países, pero la pandemia continúa, la emergencia continúa, y básicamente en el año 2001 nosotros entendemos de que se requiere mantener las transferencias monetarias de emergencia en un contexto de avanzar hacia estados de bienestar con sistemas de protección social universales, integrales y sostenibles, con base, digamos, a un nuevo pacto social. Que en parte es lo que el doctor Córdoba
preguntaba, digamos, respecto o nos solicitaba respecto de esta exposición, no solamente entregar antecedentes de la región que voy a entregar, sino que básicamente también cómo se vislumbra algún tipo de políticas públicas o caminos de salida, digamos, a esta crisis. Situación que obviamente son temas, digamos, muy, muy delicados porque obviamente esta es una crisis que continúa, hay un alto grado de incertidumbre y por tanto, digamos, claramente diagnosticar y relevar cuáles son los principales focos de atención de esta crisis. También nos ayudan a entender cuáles pueden ser el mejor set de políticas públicas para enfrentar. Bueno, dicho lo anterior, voy a separar la presentación en cinco áreas. Hay nuevos críticos en tiempos de la pandemia que los hemos resumidos en los titulares de salud, educación y cuidado. Ya yo les mencionaba que la región en desarrollo más afectada por la pandemia es América Latina y el Caribe. Hay factores de riesgo que han ayudado a esto. Por cierto, la densidad poblacional, el hacinamiento, la falta de acceso a servicios básicos. La pandemia ha traído efectos muy significativos en el mundo y en el área social. Por cierto, digamos, en la salud, en otras dimensiones, y en especial también en la educación, con el cierre de las escuelas y con las desigualdades que hay en la educación en línea, en los distintos hogares, con distintos niveles de ingresos, urbano, rural o zonas geográficas, que efectivamente se tienen, y por tanto los impactos han sido diferenciados y a nuestro juicio desigualadores. Y en ese sentido también hay una sobrecarga del trabajo de cuidado no remunerado para las mujeres, no solamente en términos de los impactos que existen en el mercado laboral, sino que los impactos que existen, digamos, en los hogares, en términos de esta sobrecarga de trabajo. Bueno, les mencionaba que América Latina era la región en desarrollo más impactada por la pandemia. Cuando decimos eso, en una foto, ustedes pueden ver en este gráfico, América Latina representa, ustedes pueden ver ahí en el gráfico, el 8,4% de la población mundial. Los 654 millones de personas representan el 8,4% de la población mundial. Sin embargo, lo que representa América Latina en el total de los contagios a nivel mundial, en el total de los fallecidos por COVID a nivel mundial, no es un 8,4%. Como ustedes pueden ver, representa 10 puntos porcentuales más en contagio, es decir, un 18,6% de los contagios, digamos, están en América Latina, y el 27,8% de las muertes registradas por COVID-19 en el mundo están en América Latina. Es decir, si la población es un 8,4%, básicamente más de 3 veces representan en proporción los fallecidos por COVID en América Latina respecto de los fallecidos totales mundiales por COVID. Y eso, digamos, es una muestra de que hoy día la información que tenemos acá, digamos, ha ido variando, lamentablemente ha ido además magnificándose en el correr de las últimas semanas, pero esto ya muestra un impacto muy significativo para entender, digamos, que uno de los epicentros de la pandemia siguen estando lamentablemente en nuestra región. La región, bueno, es la más urbanizada del mundo en desarrollo. El 81% de la población está urbanizada y el 35% de la población vive en una metrópoli de 1 millón de habitantes o más. Y esto, de una u otra manera, hace de que hay un tema de hacinamiento y falta de acceso a servicios básicos y de protección social. Los sistemas de salud en la región están fragmentados, muchas veces subfinanciados y con déficit en los recursos humanos, tecnológicos e infraestructura. Y además, algo que es muy, muy de la coyuntura y un debate muy, muy importante, tiene que ver con el lento y desigual acceso al proceso de vacunación. Bueno, yo les mencionaba el hacinamiento.
Aquí les muestro algunos datos respecto de cómo este afecta al 55% de los hogares urbanos en pobreza en la región. Ustedes pueden ver ahí en el gráfico a mano izquierda que el 55% más de los hogares pobres urbanos viven con 2 o más personas en cada habitación. ¿Ah? Y si nos vamos un poquito más a la izquierda, digamos, del gráfico, ¿ah? En más de un tercio de los hogares, 35 en los hogares pobres no extremos y casi 40% en los pobres extremos, hogares urbanos, hay 3 o más personas en cada habitación. Es decir, hay una condición de hacinamiento que permite también, en especial en los hogares en pobreza y urbanos, hacinados, donde hay condiciones muy propicias para la expansión, digamos, del virus. Efectos en la educación. 168 millones de estudiantes afectados por el cierre de los centros educativos, y donde los estratos más bajos sufren mayores barreras para estudiar en línea. Ustedes pueden ver ahí a la derecha en el gráfico donde hay una diferencia sustantiva entre el primer cuartil de menor ingreso y el cuarto cuartil de más altos ingresos, que en cada uno de los países investigados, estos 7 países de América Latina, tienen más de un 90%, un 95% de cobertura, y básicamente el primer cuartil tienen 60% en algunos casos, 40, 50 y hasta 30% en algunos casos de cobertura digital. ¿Y por qué es tan importante esto? Porque básicamente, digamos, la cuarentena y el encierro hace suspender, digamos, las clases, digamos, presenciales. Muchas veces hace suspenderlas en forma completa, y en aquellos que pueden tener acceso a clases o a educación en línea, obviamente esta no está haciendo de una manera similar dependiendo del ingreso de las personas. Y ustedes pueden ver los niños en hogares sin acceso a Internet. Hay una diferencia muy, muy sustantiva entre hogares que pertenecen al primer quintil de menor ingreso respecto de hogares que pertenecen, niños que pertenecen a hogares del quinto quintil de mayores ingresos. Es decir, la pandemia tiene efectos desigualadores en distintas dimensiones, no solamente en el hacinamiento, en el tema de salud, sino que también respecto del acceso a la educación, y como vamos a ver un poco más adelante, también en el mercado del trabajo. Ahora, ¿cuáles han sido los problemas estructurales de la región que se incrementan? Digamos, bueno, la pobreza antes de la pandemia ya venía incrementándose, la pobreza extrema también. ¿Qué pasaba con la desigualdad? El aumento de la desocupación, las desigualdades de género, y efectivamente además también un malestar social significativo. Ahora, veamos algunos de ellos. Los datos que presentamos en el panorama para la pobreza en el año 2019 indican, digamos, que esta sigue creciendo de 29,8 a 30,5% de la población, y la pobreza extrema aumentó de 10,4 a 11,3% entre el año 2008 y el año 2019, y con 187 millones de personas en situación de pobreza, y de ellas 70 millones en situación de pobreza extrema en el año 2019. Ahora, este 30,5% en promedio de la población en pobreza en el año 2019 básicamente esconde este promedio alto, ¿no? Algunos bolsones de mayor pobreza en áreas rurales, en grupos indígenas, afrodescendientes y en la niñez. Vemos en el gráfico que el mundo rural, en un 45,7% es pobre. En los niños, niñas y adolescentes menores de 14 años, 47,2%. Pueblos indígenas, 46,7%. Y el nivel, digamos, educativo del jefe del hogar, cuando la primaria es incompleta, es de un 48,5%. Y por tanto, persisten brechas muy significativas en la región en cuanto a este tema. Adicionalmente, el ritmo anual de reducción del Gini entre el año 2002 y el 2014 estaba bajando, como ustedes pueden ver en los distintos países de la región, en los 15 países que mostramos, el índice medido a través del índice de desigualdad de Gini. Ahora, esto se estancó entre el año 2017 y el 2019. Ustedes pueden ver ahí en el gráfico a mano derecha que América Latina el número es esencialmente el mismo entre el año 2017 y 2019. No así, digamos, en 6 países de la región. Argentina, Brasil, Colombia, Ecuador, El Salvador y Honduras, el índice de Gini aumentó. Es decir, básicamente empeoró en ese sentido, digamos, la desigualdad. No solamente se estancó. Ahora,
Básicamente, además, también al año 2019 se mantenía una alta ocupación en sectores de baja productividad. Ahí podemos ver el gráfico a la derecha, más a la derecha, las estadísticas hacen que el 49,7% de los ocupados están en sectores de baja productividad, 48,1% los hombres, 51,9% las mujeres. Y en el gráfico de la derecha podemos ver cobertura en los sistemas de pensiones, tanto en afiliación como cotizantes entre los ocupados. Y básicamente se muestra que hay un 47% de los ocupados, es decir, 53%, la mayoría de los ocupados en la región, o no estaban afiliados o no estaban cotizando a un sistema de pensiones en el año 2019. Además, también antes de la pandemia, podemos ver, digamos, que un tercio de los hogares, a mano derecha del gráfico, de los hogares con niños y niñas y adolescentes no estaban cubiertos por ninguna prestación de protección. Hay algunos países que esta cifra es sustantivamente alta, digamos, más de un 40%, más de un 50%, casi llegando a 60% y hasta 70%, donde no hay ninguna prestación de protección social en hogares con niñas, niños y adolescentes, lo cual lleva a reforzar cuáles son las ayudas en transferencias monetarias de emergencia que se destinan desde los países, ¿no? Y más de un 30% de las mujeres pobres no participaban en el mercado laboral por razones familiares. La presencia de niños y niñas en los hogares, especialmente en los más vulnerables, en los más pobres, agudiza la sobrecarga de trabajo, de cuidado para las mujeres. Bueno, dicho lo anterior, básicamente, antes de partir la pandemia, ya la región mostraba un complejo escenario. Y la pandemia básicamente hace bajo ese complejo escenario, es que lo agudiza aún más. Hay una crisis en el mercado laboral y en los ingresos laborales de la familia. Hay un aumento de la desocupación, se disminuye la participación laboral, especialmente en las mujeres. Como hay una caída del empleo, especialmente en trabajadores informales. Hay deterioro de las condiciones laborales, especialmente en las mujeres. Se incrementa la desigualdad, vamos a entregar ahí unos datos del índice de Gini. Y básicamente hay mayor vulnerabilidad en la región, con una movilidad social descendiente, que es todo lo contrario que uno busca básicamente apoyar en el marco de los sistemas de protección social. Los impactos de la crisis sobre el mercado laboral, básicamente ya les mencionaba, hay un aumento en la tasa de desocupación. Esta, digamos, alcanzó 10,7% en el año 2020. Este es un aumento, digamos, de 2,6 puntos porcentuales sobre lo que se registró como nivel en el año 2019, que fue un 8,1%. Hay una importante salida de las personas de la fuerza de trabajo, es decir, hay una disminución importante en la tasa de participación. Ustedes pueden ver, digamos, en el gráfico, en la barra, digamos, azul, digamos, más oscura, en todos los países de la región, de los 12 países acá, digamos, registrados, muestran, digamos, tasas de participación que están en la disminución, tasas de ocupación que son negativas y tasas de desocupación, por supuesto, positivas. Aumentan los ocupados ausentes y la desocupación horaria. Y así es importante rescatar o de resaltar que solo el 21,3% de los ocupados de la región pueden llevar a cabo el trabajo a distancia. Y esto genera condiciones de acceso a ingresos laborales que son muy restrictivos en cuanto a las cuarentenas, los encierros o el confinamiento que se está efectuando, digamos, en distintos países. La reducción del empleo mayoritariamente se concentró en informales y jóvenes. Doctor Córdoba, disculpe, una sola interrupción. ¿Cuántos minutos, creo que me podría decir cuántos minutos tengo más solo para ordenar mi presentación? Si le parece, pensemos en unos 15, 20 minutos. Ok, listo, yo me coordino para cerrar en 15, 20 minutos. Muchas gracias. Pero si necesito un par más, 15, 20, pero en el tiempo me da la impresión que vamos bien. Perfecto. No, perfecto. Voy a hacerlo en 15, 20 minutos, que es exactamente los 40 que usted me dio. Ya, perfecto. La reducción del empleo mayoritariamente se concentró en informales y jóvenes. El gráfico a la izquierda es bien dramático, digamos, en algunos países, la participación de los trabajadores informales en la reducción del empleo. Pero miren casos de Brasil, Costa Rica, México, Paraguay, República Dominicana.
La reducción del empleo en un 75%, ¿no? Son trabajadores informales. Argentina y Chile en un 50% son trabajadores informales. Es decir, hay realmente, digamos, un efecto en los trabajadores informales y en todos aquellos países donde la informalidad laboral es muy sustantiva. Situación que esto ocurre en muchos países de la región y, por cierto, en México, en Centroamérica, Colombia y otros países de la región, digamos, muestran estas características. Aquí hay un efecto, digamos, laboral sumamente sustantivo. Y también en los jóvenes. Ustedes pueden ver en el gráfico de la derecha, donde claramente, digamos, se ve por grupos etarios, ¿no? Que básicamente, digamos, los jóvenes están siendo más impactados respecto a la reducción de la población ocupada. Se deterioran las condiciones laborales de las mujeres en el trabajo doméstico remunerado. Pueden ver ahí los casos de Chile, Colombia, Costa Rica, digamos, hay reducciones de un 45% en promedio, otros países en torno al 30 o 20%, pero básicamente hay una contracción significativa, digamos, que afecta especialmente a las mujeres, no solo a las mujeres, pero especialmente a las mujeres. Hay que saber que un 76% de las mujeres en el trabajo doméstico en la región remunerado no cuentan con cobertura previsional. La desigualdad básicamente se profundiza en términos de empleos e ingresos laborales. Es decir, los ingresos laborales han estado disminuyendo no solamente por un tema de cantidad, sino que también de acceso potencial que genera, digamos, el mercado del trabajo. Y el índice de Gini empeora. Eso es decir, la desigualdad crece a pesar de las medidas anunciadas, y el índice de Gini empeora, digamos, en un 2,9%, a diferencia de la tendencia que traía, digamos, en todos los primeros 20 años de este 19, digamos, años de este siglo. Y la tasa de desocupación por quintiles ya nos da una señal, ¿no? La tasa de desocupación por quintil, el primer quintil, con un 20% de desocupación en el año 2020 estimado, respecto del 3,9% del quinto quintil de más altos ingresos. Es decir, hay diferencias muy sustantivas donde la desocupación se concentra en el primero, segundo y tercer quintil, con tasas, digamos, de desocupación de 2 dígitos. ¿Y qué pasa con los ingresos laborales por ocupado? Hay una variación promedio de ese ingreso laboral que se redujo entre el año 2019 y el 2020 en un 15%. Pero miren los datos de lo que le ocurre al quintil de más bajo ingreso, el primero. Es decir, no es un 15%, se reduce en un 42%. El segundo quintil en un 27%, si se compara con la reducción que efectivamente tuvo el de quintil de más altos ingresos, de menos 7,5%. Y eso básicamente lo que trae es un empeoramiento, digamos, del índice de Gini, y eso es un aumento de la desigualdad medido efectivamente, digamos, a través de la proyección que hemos hecho, tanto de los efectos del crecimiento como de los ingresos laborales en la región en el año 2020. Ahora, todo esto trae un aumento de la vulnerabilidad. Y aquí hay un debate muy importante que hacer, porque no es solamente un tema que tiene que ver con la población o las personas que viven en situación de pobreza extrema y pobreza, sino que el aumento de la vulnerabilidad hace también, hemos hecho un análisis por niveles de estrato de ingreso per cápita, analizando los estratos bajos, donde están los pobres y pobres extremos, pero también están los estratos bajos no pobres, y están también los estratos de ingresos medios, donde hemos considerado los estratos de ingresos medios bajos. Toda esa población, que básicamente vive con un ingreso de hasta 3 líneas de la pobreza en la región, hace que 491 millones de personas hoy día en la región viven con ese tipo de ingresos menores a través de la línea de pobreza, y a los cuales efectivamente, digamos, por las distintas características que tienen esos grupos, le hemos llamado de vulnerables, y por tanto 8 de cada 10 latinoamericanos pueden ser clasificados como vulnerables. Y efectivamente en ese contexto es porque nosotros creemos que urge el fortalecimiento de los sistemas de protección social universales, integrales y sostenibles. Las medidas de protección social que se han implementado y cuál ha sido su impacto en la pobreza, se implementaron numerosas medidas, se cubre la mitad de la población. Los montos, sin embargo, de estas transferencias monetarias de emergencia no han sido suficientes para cubrir las necesidades básicas
básicamente han contribuido a frenar el deterioro de la pobreza, pero no a contenerlo aún todo, y vamos a ver las cifras. En términos generales, el principal gasto de gobierno, del gobierno central en la región sigue siendo el gasto social. Un 53% de lo que se gasta en la región es destinado al gasto social y es un 11,5%. En el Caribe esto es un 43%, siendo un 11,9% del PIB. Ahora, ¿qué pasó, digamos, con los esfuerzos que hicieron los distintos gobiernos en la región? En promedio, en el 2020 hemos realizado, digamos, básicamente cuál ha sido ese gasto, ha sido un promedio de un 4,3 puntos del PIB. Ahora, dentro de ese gasto hay medidas de protección social de emergencia, que son transferencias monetarias de emergencia, que las hemos clasificado. 263 medidas de protección social de emergencia se han implementado en el año 2020. 56% de ellas son transferencias monetarias en 30 países. Algunas son nuevas transferencias, algunos aumentan los montos existentes, algunos aumentan la cobertura de los existentes o de los nuevos, otros anticipan algún tipo de entrega. Es decir, aquí ha habido un esfuerzo bien significativo. En términos de recursos, ¿qué han significado estas transferencias monetarias de emergencia y en especie? Básicamente son anuncios que han hecho los gobiernos durante el año 2020, entre marzo y diciembre del 2020, por 86.000 millones de dólares. Ustedes pueden ver ahí, hay diferencias entre las regiones. Esto es América Latina. América del Sur lleva la mayor cantidad de anuncios con 76.000 millones de dólares. Centroamérica, México, Haití, República Dominicana, cerca de 9.800 millones de dólares. Y a la derecha vemos básicamente el gasto estimado promedio mensual que hubo, digamos, entre marzo y diciembre por las distintas regiones. Ahora, estas medidas anunciadas han representado 1,25% del PIB, 1,55%, eso es en América Latina y el Caribe, 1,55% del PIB en América Latina, 1,76% en América del Sur, Centroamérica, México, Haití, República Dominicana, 1,32%. Ahora, esto básicamente cuando uno ve el gráfico de la izquierda y compara la barra azul con la lila, hay una brecha entre lo nuevo de emergencia y básicamente todos aquellos programas de transferencias condicionadas y pensiones no contributivas que ya existían. Y básicamente en América Latina, luego las nuevas medidas son 2,3 veces el gasto que se hacía en forma permanente. Y en Centroamérica, México, Haití y República Dominicana, los anuncios fueron 4,1 veces superiores al gasto promedio en programas de transferencias condicionadas y pensiones no contributivas. Ahora, estas transferencias monetarias cubren a casi al 50% de la población, en América Latina al 60% de la población, generando, digamos, casi 40 puntos porcentuales más de cobertura que los programas permanentes en transferencias monetarias. El total de hogares cubiertos son 84 millones de hogares con 326 millones de personas en América Latina y el Caribe. Y básicamente aquí hay una innovación importante con que se llega con estas transferencias monetarias a cubrir a trabajadores informales en la región que, como ustedes bien saben, con anterioridad poca cobertura tenía. Ahora, dicho eso, los montos de las transferencias monetarias, como les decía al principio, no han sido suficientes para cubrir las necesidades básicas y lo mostramos en estos 16 países de América Latina, donde colocamos, digamos, una línea de la pobreza y una línea de pobreza extrema. No hay ningún país que su monto promedio mensual de transferencias monetarias de emergencia alcance la línea de la pobreza, y solamente 6 de los 16 países alcanzan, digamos, o están, bordean o superan la línea de la pobreza extrema. Brasil, Chile, digamos, Costa Rica, Panamá, Perú, digamos, y República Dominicana. Todo el resto no alcanza en promedio a tener una línea de la pobreza extrema. Y eso básicamente explica este siguiente gráfico, que es la proyección de la pobreza y de la pobreza extrema, que, como les decía al principio, digamos, son retrocesos de 12 y de 20 años en la región. Básicamente estamos proyectando que la pobreza es un 33,7% de la población, 209 millones de personas. Sin las transferencias, esta pobreza habría sido 37,2%. Es decir, las transferencias contribuyen a frenar, pero no a contenerla. Y eso pasa también con la pobreza extrema, que crece de 11,3% a 12,5%, que sin transferencias hubiéramos estado en un escenario de 15,8%, y dejó finalmente, digamos, a una población de 78 millones de personas viviendo en situación de pobreza extrema en la región. Son cifras muy, muy significativas, con crecimientos muy, muy importantes, digamos, en la región. Ahora, ¿qué políticas públicas para conectar la emergencia
con lo que nosotros hemos denominado una recuperación transformadora con igualdad y sostenibilidad. Bueno, partamos, digamos, vamos a hablar de sistemas de protección social, de cobertura, algunos temas de nuevos pactos sociales y pactos fiscales. Y como sé que me quedan 5 minutos, voy a ir rápidamente, digamos, a cada una de estas láminas, gastando 1 minuto en cada de ellas, y con eso finalizo. Primero tiene que ver con la vacunación. Doctor Arenas, perdón, ¿Sí? tómese unos minutos más para desarrollar con comodidad en lo que usted estime esta parte final de la presentación. Vamos bien con el tiempo. Perfecto, muchas gracias. Usted me corta, doctor, entonces. Bueno, básicamente vamos a hablar de sistemas de protección social universales, integrales, sostenibles, donde el mensaje central es avanzar en la construcción de un estado, digamos, de bienestar. Vamos a hablar de, básicamente, estas transferencias monetarias de emergencia que no solamente tienen que ver con cobertura, sino que con la suficiencia de estas prestaciones para reducir la pobreza y la desigualdad. Vamos a dar algún par de temas, digamos, de los puntos nudos críticos. Por cierto, nosotros estamos hablando, digamos, que esta es una oportunidad de avanzar en nuevos pactos sociales que van a requerir también pactos fiscales, y referirnos a la vacunación. La vacunación y los planes de vacunación y el acceso a las vacunas es clave para el control de la crisis sanitaria y la recuperación. Y en ese sentido, la vacunación contra el COVID-19, ya lo he dicho, digamos, es clave para la recuperación, pero además requiere acciones colectivas para su acceso universal. Hemos dicho con claridad, América Latina y el Caribe no alcanzará la inmunidad de rebaño durante el 2021. Es decir, esta inmunidad colectiva que nos llama, digamos, la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud, respecto de qué porcentaje de la población debe estar con la vacuna. Básicamente, ese porcentaje de la población que debe estar con la vacuna no se va a alcanzar en el año 2021 en la región. Y lamentablemente, no es que no se alcance en el 2021, sino que hay una gran mayoría de los países que no la van a alcanzar en el 2021, algunos de ellos la van a alcanzar en el 2022 y algunos de ellos la alcanzarían en el 2023. Ahora, ¿por qué digo esto? Porque a la velocidad que va el proceso de planes de vacunación y programas de vacunación en la región, y a la velocidad que van aquellos nuevos contratos y accesos a vacuna, así como cuando uno visualiza, digamos, en el mundo el fuerte acaparamiento internacional por el acceso a las vacunas de las grandes potencias, esto afecta también negativamente a la región. Hay otras restricciones, por cierto, ¿no? Hay un tema de logística en la distribución, hay disponibilidad de insumos críticos, cobertura de los sistemas de salud. Es decir, aquí, obviamente, digamos, el rol de la salud primaria es esencial. Y en ese sentido, para nosotros, el fortalecimiento de la institucionalidad pública en salud es básico para que esto funcione. Pero básicamente aquí lo que nosotros estamos diciendo desde la CEPAL en forma muy clara, y estamos trabajando en una sola dirección de urgir a la solidaridad internacional y regional para que justamente el acceso a las vacunas a nivel regional sea más equitativo, sea eficiente y sea, digamos, efectivo. Quiero decirlo con mucha claridad. Sin salud no hay recuperación. Sin tener controlada la crisis sanitaria, efectivamente no va a existir una recuperación económica sostenible. Este debate entre salud y economía, efectivamente hay que decirlo con mucha claridad. Podrán haber, digamos, algunos brotes de recuperación estadísticos en la región, y que muy bienvenidos sean, y ojalá lleguen lo antes posible a toda la región. El tema de fondo es que sin el control de la crisis sanitaria, básicamente va a ser imposible recuperar o tener una recuperación transformadora sostenible en la región. Y por eso es tan importante avanzar en programas de vacunación y urgir a la solidaridad internacional y regional en este tema. Ahora, en ese sentido, la semana además también propone mantener las transferencias de protección social de emergencia en el 2021. Lamentablemente la pandemia continúa, la emergencia continúa. Miren, ¿por qué no decirlo? Hablábamos de emergencia en el año 2020, de la emergencia del año 2020, seguimos hablando de emergencia en el año 2021. Es decir, acá básicamente estamos caminando de una emergencia a una crisis prolongada, lamentablemente, que se genera, digamos, desde esta crisis sanitaria a lo social, a lo económico, a lo ambiental y a lo político. Y efectivamente en ese contexto, si hubo razones en el 2020
para tener transferencias monetarias en ayuda a la población vulnerable y de la mayor cobertura afectada, digamos, por la pandemia. El año 21 nosotros vemos que esas condiciones todavía lamentablemente existen y por tanto las transferencias monetarias de protección social de emergencia se hacen necesarios mantenerlas, rediseñarlas y en ese sentido ocuparse de tanto de la cobertura de esas transferencias como de la suficiencia de las prestaciones. Y aquí quiero ser muy claro, porque cuando decimos que estas transferencias han logrado detener, pero no contener los aumentos de pobreza o de pobreza extrema, es que claramente el nivel de suficiencia de esa prestación hay que hacer un esfuerzo para básicamente tener, digamos, algún tipo de prestaciones de nivel superior y por un tiempo más prolongado. Y en ese contexto avanzar a estos estados de bienestar con universalidad, la salud, la educación de calidad, sistemas integrales de cuidado y, como lo hemos dicho, avanzar día a día en sistemas universales, integrales, sostenibles de protección social en la región. Hemos hecho el siguiente ejercicio y hemos dicho, miren, ¿qué es lo que pasaría si en América Latina se entregara una transferencia monetaria de emergencia que fuera de una línea de la pobreza y para todos los pobres? Bueno, básicamente en el gráfico 2, en el primer recuadro que está ahí, digamos, en rojo, claramente la pobreza sería cero y el Gini bajaría sustantivamente. Y a la mano derecha está el costo de esto. Bueno, eso costaría, además de el gasto permanente que se hace y el gasto adicional que se está gastando de 1,5%, en colocar otros 4,8 puntos del PIB y por tanto llegar a un costo de 7,1 puntos del PIB, algo bien sustantivo. Ahora, y por tanto, si esa transferencia no fuera una línea de pobreza, sino fuera una línea de pobreza extrema para todos los pobres, bueno, eso sería bastante, a nuestro juicio, alcanzable en términos de que el esfuerzo de 1,5 puntos del PIB que se está haciendo hoy día, habría que agregarle 1,1 puntos del PIB adicionales, digamos, como esfuerzo, digamos, de financiamiento, para alcanzar algo por el estilo, y eso básicamente significaría, digamos, de una disminución de la pobreza muy sustantiva, así como también de la desigualdad en la región. Caminar hacia una sociedad, una economía del cuidado y una sociedad del cuidado en el panorama social, nosotros lo hemos dicho, esta pandemia tiene una dimensión de género muy, muy sustantiva. Y por tanto, hacer esfuerzos en la dimensión de salud, educación, la inclusión digital y los servicios básicos parece, digamos, de foja cero respecto de poder enfrentar los temas, digamos, de los efectos de la pandemia. Es decir, el enfoque de género, la dimensión de género debe ser considerada al momento del diseño de políticas públicas para entender el efecto que está teniendo en la población la pandemia y en ese sentido, desde la salud, articular medidas sanitarias con las sociales y económicas, reducir desigualdades en salud, especialmente en la atención primaria, mejorar contenido de los programas de los estudios, proteger el financiamiento de la educación, avanzar en la universalidad de las tecnologías digitales, que importante es la conectividad, desarrollar habilidades y capacitación de estudiantes y trabajadores, y en los servicios básicos, que son, digamos, ampliar de cobertura de agua y saneamiento, invertir en las viviendas adecuadas, y ocupándose, digamos, de los temas de hacinamiento, son básicas, digamos, para enfrentar la pandemia. Y en ese sentido, digamos, dos frases adicionales. La primera tiene que ver con los nuevos pactos sociales que nosotros desde la CEPAL lo hemos denominado para la igualdad y la sostenibilidad en los tiempos de pandemia. La pandemia básicamente es una coyuntura crítica, ¿no? Que redefine, disculpen, no sé si se está viendo bien. ¿Estoy compartiendo? Sí. ¿Sí? Se está compartiendo. Lo que ocurrió es que de estar en la modalidad que se miraba solo la lámina completa, ahora se ve a la izquierda las láminas individuales y en el centro la lámina que se está usando. No sabría decirle por qué ocurrió eso. ¿Y ahora? No, ahorita no. Empieza, correcto, ya se está viendo y se ve bien de nuevo toda la lámina. Ahí se ve toda la pantalla, ¿se ve en grande? ¿Eso es? Sí, está en grande, está bien. Perfecto. Bueno, básicamente, esta pandemia, con todos los números que hemos compartido, deja una situación
claramente, digamos, de crisis que hay que obviamente, digamos, enfrentar, que los gobiernos, por cierto, la han estado enfrentando, pero los saldos en el área social son efectivamente, digamos, muy negativos, ¿no? Ahora, y en ese contexto, creemos, digamos, que hay una oportunidad para nuevos pactos sociales centrados en el bienestar y en los derechos. Estos pactos sociales que promuevan la redistribución de recursos y oportunidades, que promuevan el reconocimiento de identidades y derechos, y que obviamente, digamos, sean parte de un proceso para construir verdaderos estados de bienestar. Ahora, en ese sentido, ¿qué es lo que también ocurre con esta crisis? Digamos que crece el desafío de la sostenibilidad de la protección social. Es decir, aquellas dimensiones de cobertura adecuada, suficiencia de las prestaciones y sostenibilidad financiera. Entendía así la sostenibilidad, básicamente, digamos, hay un debate y un desafío, pero más que nunca, digamos, dadas las presiones y las demandas que existen en pandemia. Y en ese sentido, avanzar a nuevos pactos sociales va a exigir también realizar pactos fiscales. Es decir, lo que hemos llamado pactos sociales fiscales. Van a ser muy necesarios para justamente, digamos, enfrentar estos tiempos, digamos, de pandemia. En una fiscalidad que hemos dicho progresiva, por cierto, que mejore la igualdad y que sean sostenibles, digamos. Es decir, básicamente todos los esfuerzos que hagamos en protección social, también vamos a tener que encontrar mecanismos para que estos esfuerzos sean sostenibles y por tanto tengan sostenibilidad financiera, y eso va a abrir un debate en este nuevo pacto social, en la relación Estado-ciudadanía y distintos actores sociales, respecto, digamos, de las distintas ayudas que se deben realizar, que promuevan, digamos, una fiscalidad, por cierto, digamos, progresiva y sostenible para ese bienestar. Y en ese sentido, hemos dicho con bastante claridad, desde la CEPAL, que es muy necesario promover la igualdad desde una acción pública intersectorial. Urge implementar estrategias de políticas públicas intersectoriales, avanzando en la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible, con la igualdad en el centro. Y en este sentido, me gustaría concentrar mi atención en este tema de política pública y en el Estado. Porque claramente, antes de la pandemia, el debate respecto de la participación del Estado era uno muy distinto al debate que hoy día se da. Hoy día es transversal y en todos los países, y es un consenso de que se requiere más Estado para enfrentar esta pandemia. Más y mejor Estado, un Estado eficiente, que llegue, digamos, de buena manera con las transferencias, con buenos diseños de política, y que reconecte esta emergencia y esta crisis con una recuperación transformadora con igualdad y sostenibilidad. Y como lo decía, existe un falso dilema entre economía y salud. Para nosotros, sin salud, sin el control de la pandemia, no será posible acceder a un crecimiento sostenible e inclusivo en la región. Para salir de esta crisis, a nuestro juicio, es necesario construir y avanzar en el estado de bienestar que promueva la igualdad. Y básicamente, y cierro con estas palabras diciendo que la emergencia nos entrega una ventana de oportunidad. Es decir, no solamente, digamos, es una crisis que tiene hondos y profundos efectos sociales, sino que hay una ventana de oportunidad para justamente fortalecer las políticas públicas, fortalecer nuestros sistemas de protección social, fortalecer la actividad pública, para que justamente estos sistemas de protección social avancen y se constituyan en universales, integrales y sostenibles en la región. Muchas gracias. Gracias al doctor Arenas por la presentación. Vamos a ver que había una pregunta sobre las medidas de compensación. Preguntan, ¿han habido países que mostraron una constancia en la entrega de alimentos y transferencias? Lo pregunto porque en El Salvador, durante un año de pandemia, la entrega de dichas medidas fueron esporádicas. Por ejemplo, en mi zona de residencia 2 veces han entregado alimento. Yo quizás aprovecharía esa pregunta para ver también si nos puede ampliar un poquito de eso que en una parte de la presentación era la innovación, ¿verdad?
que ha habido con relación a los mecanismos un poco tradicionales, lo que había previo a la pandemia, para ampliar un poquito, doctor Arenas. Claro. Usted, doctor Córdoba, ¿usted quiere acumular preguntas o vamos de una pregunta? Si quiere, vamos de una a una porque hay pocas, así es que tomaremos un par de preguntas y vamos una por una, si le parece. Perfecto. Perfecto. No, por supuesto. A ver, mire, vamos una por una. Estoy intentando buscar justamente que cuando esté explicando, esté, digamos, las distintas medidas que se han hecho, digamos, en la región. De acuerdo, tome su tiempo mientras aprovecho recordar si alguien tiene alguna pregunta, si la pone aquí en el chat para juntar un par más que hubiera, así es que si lo tienen, la colocan y le damos la palabra, doctor Arena. Muchas gracias, doctor Córdoba. Bueno, a ver, miren, primero vayamos a la pregunta. Primero que nada, aquí había un esfuerzo bien significativo en la región. Son 263 medidas de protección social de emergencia, transferencias monetarias de emergencia, tanto en términos, digamos, de monetarias y en especie. Ambos se han utilizado en toda la región. Usted puede ver, digamos, estoy compartiendo en pantalla, esto se ve, doctor Córdoba, ¿cierto? Correcto, se está viendo. Entonces, básicamente hay 29 países que implementaron 100 nuevas transferencias que no existían antes, porque aquí diferenciamos digamos, lo siguiente, digamos. Ustedes pueden ver aquí en la pantalla, por ejemplo, América Latina está gastando 1,55 puntos del PIB, ¿cierto?, en transferencias monetarias de emergencia. ¿Y qué significa el 0,68% del lado? Es decir, era lo que gastaba como porcentaje del PIB en el año 2018, antes de la pandemia. ¿En qué? En programas de transferencia condicionada y en pensiones no contributivas. ¿Ok? Entonces la pregunta es, saltó. No solamente, digamos, se está gastando al mismo nivel, sino que se está gastando más y además se está gastando de otra manera. No es porque no se dejen de pagar las pensiones no contributivas, no, si se está gastando en otros tipos de transferencias, que en América Latina es 2,3 veces más. ¿Y en qué tipo? Bueno, hay nuevas transferencias, hay, digamos, hay algunos que toman el mismo programa y aumentan el valor, aumentan la cobertura, hay países que crean nuevas transferencias, y es bien importante algunos, digamos, entre estas transferencias están llegando al mundo informal, que como bien ustedes saben, muchas veces el mundo informal no está en las redes, no está conectado a las redes de protección social, y es bastante difícil llegar, digamos, en temas de cultura. Y hay países que han desarrollado, digamos, algún tipo de transferencias, tanto monetarias como en especie, para ese mundo informal. Y segundo, tiene que ver con la consulta que se me hacía, digamos, respecto de si esto ha sido una ayuda esporádica o esto ha sido, digamos, una ayuda permanente. A ver, en el año 2020 están todos los casos, ¿no? Están todos los casos, ¿no? No es que todos los países hayan hecho, digamos, algo permanente, y no todos los países han hecho algo esporádico. Ahora, lo que sí es cierto es que cada vez más, este es un análisis que se tiene entre marzo y diciembre del año 2020. Y uno analiza qué es lo que pasaba al principio de la pandemia. Al principio de la pandemia fueron más esporádicos. Llamémoslo de esta manera, se pensaban en forma transitoria. A medida que fue aumentando el año, hay una lógica de darle continuidad a estas ayudas y que sean más permanentes. Eso es en promedio y en promedio superior, lo que en general los países de la región están haciendo. Y de hecho, hoy día, en el 2021, ya tenemos hoy día países que han empezado, digamos, básicamente, digamos, ¿cómo se llama? Digamos, a tener, digamos, ayudas, digamos, monetarias, tanto monetarias como en especie, en esta lógica de mantener, digamos, las ayudas, digamos, debido a que la pandemia, lamentablemente, está continuando, o continúa. Es una emergencia que se está transformando en una crisis prolongada, como yo lo decía, y que claramente, digamos, en la medida de que no existan planes de vacunación,
masivos y extendidos en la región, claramente, digamos, la crisis sanitaria va a ser muy, muy complicado con otro tipo de medidas de tener un control, digamos, efectivo. Eso es, doctor. Gracias. Hay otra pregunta que se refiere a cómo la pandemia ha afectado el uso del tiempo de los integrantes de la familia. En este sentido, que si en el informe hay algo como para comentar sobre qué medidas se pueden tomar para paliar el impacto de la pandemia en los trabajos de cuidados en las familias. Claro. A ver, doctor Córdoba, y para quien me hace la pregunta, ¿no? En el panorama social nosotros destinamos un capítulo completo, ¿no? Un capítulo completo a la dimensión de género, donde justamente está, digamos, lo que aquí se me solicita, en términos de cómo ha sido el impacto propiamente tal de la pandemia en los hogares, en los temas de cuidado, cómo se ha concentrado más en mujeres respecto, la pregunta es, ¿cuántas horas antes se dedicaba, digamos, a los cuidados antes? ¿Cuánto se dedica hoy día? Y cómo se ve que el crecimiento de la brecha, hay un crecimiento de la brecha. Dígame, si la brecha antes era 2, la brecha hoy día no es 2, ha crecido proporcionalmente más, efectivamente, digamos, en las mujeres. Y eso también se debe, digamos, entre otras cosas, al impacto que ha tenido, digamos, la pandemia en el mercado laboral, en la desocupación, en la pérdida de empleo y, como yo lo mencionaba, en la disminución de la participación laboral, porque básicamente hay una disminución de la participación laboral por las condiciones del mercado laboral, por el encierro, las cuarentenas y el confinamiento que hay, digamos, en los distintos países. Así que ahí hay una nutrida información con efectos, digamos, respecto a qué pasa con la educación, respecto, digamos, de quiénes se dedican más, digamos, al cuidado de los niños y cuando los niños educan, quiénes están, digamos, en los hogares. Hay, digamos, una rica información respecto de eso. En términos generales, es bastante obvio, digamos, cuáles son los efectos de la pandemia. Han aumentado, por cierto, las horas mujer-hombre de cuidado, pero han aumentado más en las que las mujeres se dedican en promedio al cuidado. Y con eso, digamos, las brechas de género, no solamente en el mundo laboral, sino que hoy día también en el mundo de los hogares se han incrementado, haciendo, digamos, aún más difícil, digamos, para las mujeres, digamos, en términos de bienestar o su inserción en el mercado laboral. Gracias. Quizás un comentario sería, para los que ya han visto el informe de panorama del desarrollo, es, como lo plantea el doctor Arenas al inicio, es un informe extenso, cubre una gama amplia de temas, hay un volumen importante de datos, de análisis y también de recomendaciones, lo cual en una presentación breve no se puede tocar todos los aspectos. En este sentido, después del evento vamos a poner una nota en nuestra página web en donde estará el video de la presentación, estará la PPT y estará un vínculo para quien le interese ver el informe. La invitación aquí, el doctor Arenas no lo ha hecho, pero le vamos a ayudar a publicitar e invitar a que se consulte el informe. Sin duda, para varias de las inquietudes que hay, es importante ver el informe y ahí habrá mayor desarrollo de varios de los elementos que se han planteado. Así es que va también a estar el link para que quien tenga interés pueda acceder e invitar a consultar el informe. Vamos a juntar dos preguntas que se refieren quizás un poco al tema del financiamiento. La primera plantea las recomendaciones para el financiamiento de las medidas para enfrentar la crisis actual y también para superar la crisis económica que esta ha traído. Entonces, esta primera lo que apunta es a cuál podrían ser las recomendaciones para el financiamiento. La segunda entra un poco más en detalle
en el tema del pacto fiscal, de la recomendación del pacto fiscal, y hace alusión a que el 10% más rico posee el 71% de la riqueza, y siendo que la evasión del impuesto y varios elementos más, entonces se puede pensar en incentivos fiscales para potenciar la economía de las pequeñas y medianas empresas, como por ejemplo retenciones en la fuente y aportaciones patronales a la seguridad social de sus empleados, o medidas orientadas a las pymes. Entonces, quizás si se engloban un poco estas dos sobre las medidas generales del financiamiento, y la segunda en materia del pacto fiscal. Perfecto, doctor. Con mucho gusto. Bueno, efectivamente, si ustedes entran a la página de la CEPAL, en la primera página de la CEPAL, ahí también va a haber un llamado al panorama social, que espero haberlo hecho claro al principio, que yo estaba exponiendo este panorama social de más de 260 páginas, en 6 capítulos destinados, digamos, a distintos temas, y como dijo el doctor Córdoba, en esta presentación yo he intentado, digamos, de colocar, digamos, cada uno de ellos. Hay un capítulo destinado a pobreza y desigualdad, hay un destinado al mercado del trabajo, otro a la protección social, al tema de gasto social en la región, a la economía del cuidado que me estaban preguntando, y finalmente, digamos, hay todo un tema de cohesión social y de malestar social que hay, digamos, en la región, con la necesidad de un nuevo pacto social, que es el que he mencionado. Y le agradezco desde ya, doctor Córdoba, que usted pueda, digamos, difundir nuestro panorama, digamos, colocando este vínculo al final de esta reunión. Yendo a la pregunta respecto del financiamiento. Mira, en realidad para nosotros, en la CEPAL, nosotros estamos convencidos, digamos, de que aquí hay una oportunidad que básicamente no era la misma que con anterioridad a la pandemia. Déjeme decírselo de esta manera, digamos. La actividad del Estado, básicamente con anterioridad a la pandemia, había un debate que es distinto al debate que tenemos hoy día. Por tanto, a nuestro juicio, la frontera de posibilidades de ese debate ha cambiado. Y en ese contexto, el desarrollo de políticas públicas y de una mayor participación del Estado para enfrentar la pandemia es un consenso generalizado en los países de la región. Esto es un tema práctico. Y en ese sentido, creemos que en ese contexto hay una oportunidad para nuevos pactos sociales, y que esos pactos sociales, entendiendo, digamos, que todas esas ayudas deben ser sostenibles, y en especial deben tener sostenibilidad financiera, van a requerir nuevos pactos fiscales para darle sostenibilidad a la protección social. Hay que ponerlo de esta manera. Si en lo que se gasta en la región, más de la mitad de lo que se gasta en la región es gasto social, algo muy importante en el marco de la sostenibilidad fiscal es darle sostenibilidad financiera a ese gasto social y a estas ayudas que hoy día los gobiernos están haciendo a través de distintos mecanismos. Uno de los que yo he mencionado hoy día son las transferencias monetarias de emergencia. Ahora, en ese contexto, ¿cuáles son las nuevas fuentes de financiamiento? Son totalmente diversas y distintas, y depende de las condiciones de cada uno de los países. Nosotros en la CEPAL hablamos de un pacto social que debería tener un pacto fiscal que le dé esta sostenibilidad financiera. Decimos también, con bastante claridad, que básicamente todas las medidas que avancen en disminuir la evasión y la elusión, todas las medidas que avancen, por ejemplo, en reducir el gasto tributario o la renuncia tributaria. Estamos hablando entre las dos cosas, estamos hablando de más de 8 puntos del PIB en la región, en tanto en evasión, elusión y en renuncias tributarias. Es una cantidad de recursos muy, muy significativa que efectivamente, digamos, si se pudiera administrar de otra manera, darían fuentes de financiamiento muy sustantivas, digamos, a la región. Y en ese sentido, para nosotros, digamos, un pacto social fiscal requiere, de una u otra manera, de progresividad, requiere, digamos, de una implementación, además también,
que sea de acuerdo, digamos, también a los tiempos. Y en ese sentido, cuando hablamos de progresividad, efectivamente pensamos en que cualquier pacto fiscal, justamente antes y después del pacto fiscal, la desigualdad debería disminuir. Es decir, básicamente los pactos fiscales deberían ser progresivos y por tanto buscar alternativas en la estructura tributaria donde los que tienen más hagan proporcionalmente un esfuerzo superior, en especial en un momento, digamos, de pandemia, en términos de lo siguiente, en términos de que cuando uno está buscando, digamos, mayores ingresos permanentes para hacerse cargo de estos gastos y demandas de la pandemia, puede ser, digamos, que lo que tenga más a la mano tenga que ver con todos esos temas de renuncias tributarias o de gastos tributarios, incentivos tributarios o de evasión y elusión, más que estar pensando en cambios estructurales que pueden ser temas que podrían estar, digamos, en el mediano plazo, o como, digamos, otros organismos internacionales también hoy día están planteando respecto de que los de mayores ingresos podrían estar haciendo un esfuerzo más sustantivo y ayudando, digamos, también para enfrentar en forma sostenible las ayudas, digamos, y los beneficios que se pueden entregar en esta pandemia. Y en la parte un poco de si hay algo de propuesta hacia incentivos para potenciar a las pequeñas y medianas empresas. Bueno, doctor Córdoba, usted me invita a hablar de otros informes de la CEPAL, no solo el del panorama social 2020, digamos, porque hay otros informes que hablan del balance estructural. De hecho, la próxima semana se va a estar entregando el panorama social, pero por cierto, digamos, es cierto que las distintas ayudas que se han hecho, digamos, en la región, no solamente tienen que ver con las ayudas en transferencias monetarias de emergencia. Ustedes recuerdan, digamos, yo les hablaba, en la región hay 4,3 puntos del PIB que se gastaron en el 2020 y 1,6 puntos de ese PIB fueron estas transferencias monetarias de emergencia. Hay otro tipo de ayudas que también se han diseñado en la región y estas tienen que ver con las transferencias, digamos, a las empresas, digamos, a las pequeñas y medianas empresas de la región por acceso, digamos, a créditos distintos, digamos, en plazos y en tasas distintas, garantías que se han colocado, digamos, dentro, digamos, del Estado, subsidios al empleo, que esos sí los mencionamos, digamos, en el panorama social, donde hay unos efectos diferenciadores en términos de género, de entregar subsidios mayores a mujeres que a hombres, como así también en los subsidios, digamos, en la contratación, que se dirigen, como usted bien lo señala, doctor Córdoba, digamos, a distintas empresas, pero en especial a pequeñas y medianas empresas, digamos, en la región. Eso es cuanto podría informarle respecto de esa materia, pero de todas maneras, con bastante certeza, en la región se han desplegado distintos instrumentos que no solamente diferencian por ingreso, no solamente diferencian por género, pero también diferencian por el tamaño de las empresas, porque sabemos, digamos, que en el términos del tamaño de las empresas, si bien la crisis ha afectado a todos, ha afectado en forma muy, muy sustantiva a las pequeñas y medianas empresas. Y han habido líneas tanto de financiamiento como de ayuda específicas en los gobiernos, digamos, de la región a estas empresas. Sí, efectivamente, así lo es. Gracias. Tomamos dos preguntas más y vamos concluyendo. La primera dice, ¿qué papel han jugado los gobiernos subnacionales en la gestión de las acciones de protección social? ¿Qué papel pueden jugar a futuro? Los gobiernos subnacionales a nivel, digamos, de la región han jugado un papel fundamental. Muchas de las transferencias nacionales de emergencia finalmente el gobierno central financia, diseña y son administradas y gestionadas por el mundo local. Y en el mundo local muchas veces, digamos, que básicamente debe de una u otra manera llegar, digamos, con este tipo de ayudas, tanto monetarias como de especie. Hay casos muy sustantivos, digamos, no es así en todos los países, pero hay una gran mayoría de los países donde esta definición de diseño, financiamiento y operatividad finalmente queda, digamos, en el mundo
local, donde adicionalmente hay una información muy rica respecto de dónde están los principales problemas. Es decir, algunas de los instrumentos que se han diseñado a nivel central han sido básicamente por un complemento de información y de ayuda que el nivel local le ha entregado al nivel central respecto de cómo están llegando las ayudas, qué tipos de ayudas también se necesitan. Y en ese contexto, digamos, los gobiernos subnacionales han tenido un rol muy significativo. Déjeme decirle además lo siguiente. Cuando uno está pensando no solamente en las ayudas, sino que en los planes de vacunación, los gobiernos subnacionales tienen un rol, pero muy, muy significativo. Es decir, aquí es el nivel primario, la salud primaria, básicamente, digamos, y esa estructura, la que condiciona o restringe las capacidades que tiene el Estado, básicamente para la implementación de un plan de vacunación nacional. Y esos esfuerzos locales están siendo hoy día los críticos y los sustantivos para poder llevar adelante los planes de vacunación en la región. Eso, doctor. Gracias. Y la última pregunta dice que si tienen algún documento en donde midan el impacto del COVID en temáticas de protección de niños, niñas y adolescentes. Bueno, efectivamente, así es. Hay un par de publicaciones que, de hecho, la CEPAL tiene, digamos, un observatorio del COVID-19, donde en el año 2019 se hicieron 9 informes con distintas, digamos, profundidades económicos, sociales, del hambre, de la dimensión de género, de temas de productivo, empresarial y empresas, temas de innovación y tecnológicos, y justamente, digamos, de la infancia y adolescencia. Y estos pueden accederse a través de la página web de la CEPAL, uno entra al observatorio del COVID y ahí están. Ahora, en el panorama social nosotros también incluimos, digamos, información muy concreta respecto del impacto que está teniendo la pandemia en la infancia. La niñez, digamos, niñas, niños y adolescentes. Yo les mencionaba, déjenme darle un solo dato. Si la pobreza en América Latina a nivel regional, promedio, era en torno a un 30% en el año 2019, lo que ocurría con el grupo etario de los menores de 14 años es que este era de un 48%, 47%. Es decir, estamos hablando, digamos, de que es el grupo etario donde se concentra la pobreza y donde justamente está teniendo, digamos, un impacto muy sustantivo la pandemia. Y básicamente en el panorama social, si ustedes lo revisan, digamos, en el panorama social, los impactos tanto de protección social como el capítulo donde se entregan los efectos de pobreza y desigualdad, van a haber diagnósticos respecto, digamos, de distintos grupos etarios, en especial en el mundo de la niñez, niñas, niños y adolescentes, donde lamentablemente los efectos son muy, muy significativos. En términos de pobreza, en términos de desigualdad, en términos del acceso que tienen digital a Internet para tener educación a distancia, en términos de, básicamente, en el capítulo de la dimensión de género, se habla también de estadísticas de la violencia, que hay, digamos, también en los hogares y de una u otra manera cómo las denuncias han estado aumentando, lamentablemente, tanto, digamos, para las mujeres como para nuestros niños. Y si usted me permite, digamos, doctor, solamente en el cierre, porque estamos cerrando, ¿no? ¿Entiendo? Correcto. Adelante. Yo diría, digamos, que esta pandemia y sus secuelas, digamos, en la región, están teniendo efectos muy, muy negativos, ¿no? Y muy, muy profundos en distintos ámbitos, como lo hemos recorrido, digamos, en lo que el panorama social 2020 de la CEPAL de esta presentación les he entregado, ¿no? Y con la información disponible respecto de la envergadura de esta crisis, esta ya puede, a mi juicio, calificarse como catastrófica, ¿me entienden? Porque esto no es solamente una dimensión, son distintas dimensiones. Esto ya no solamente es la emergencia, sino que esta es una crisis prolongada
lamentablemente, digamos, en la región. Y en ese sentido, básicamente, este complejo, digamos, escenario hace básicamente tener, digamos, o colocar el foco, digamos, si uno quiere ver el foco de lo que va a pasar, digamos, en los próximos años, extender, digamos, a una recuperación transformadora. ¿Eso qué quiere decir? No volver al momento inicial de la pandemia, ya habían problemas, sino que básicamente es transformadora, que ponga en el centro, digamos, la igualdad y la sostenibilidad. Y para eso, digamos, y para que esta recuperación sea sostenible financiera y financiera y políticamente estable, básicamente lo que nosotros hemos estado diciendo, que para esa construcción se requieren nuevos pactos sociales. Y esta es una oportunidad. Esta es una oportunidad la que nos genera la crisis para entrar, digamos, efectivamente a este debate. Y si usted me permite, doctor, una reflexión, es como, esta pandemia es como cuando algunos historiadores nos llaman, digamos, que esta es una coyuntura crítica, ¿no? Donde este es un momento de crisis profunda que se redefine lo que es aceptable, incluso lo que es pensable, ¿no? Debido, digamos, a las distintas presiones, y esto abre una ventana de oportunidad. Y déjeme darles dos ejemplos. Nosotros, digamos, cuando hablábamos de un ingreso básico de emergencia, de ingreso básico universal, había un debate, pero generalizado, digamos, con la región, hace unos años atrás, antes de la pandemia, que no es el debate hoy día. Hoy día se inicia un cambio estructural que actualmente se discute seriamente en muchos países, en cómo básicamente alguien de quienes estaban en el Parlamento me preguntaba si esto es esporádico o no. Hoy día el debate que se tiene es básicamente si algunas de estas materias en nuestro sistema de protección social deben quedarse como un diseño de protección y no esperar otra pandemia para estar generando esa protección social básica que se requiere, digamos, ¿no? Lo mismo puede decirse desde el papel del Estado, ¿no? Esta crisis ha fortalecido como un actor fundamental para enfrentar los desafíos de la pandemia. Y ese debate de la participación del Estado en el diseño, financiamiento y entrega de beneficios no era el mismo que teníamos con anterioridad a la pandemia. Y en ese sentido hay un nuevo consenso, que para enfrentar la pandemia se requiere más y mejor Estado. Y en ese sentido solamente cierro en la esperanza, digamos, que esta crisis, digamos, nos ayude básicamente a argumentar en favor cada vez más de la necesidad de que todas las personas puedan acceder a un nivel básico de bienestar y de ingreso. Y en ese contexto, digamos, fortalezcamos cada vez más y avancemos, digamos, en la consolidación de sistemas de protección social que tengan estas características, digamos, universales, integrales y sostenibles en la región. Muchas gracias, doctor, por esta invitación. No, gracias a usted. Vamos ya cerrando esta actividad. Quiero en primer lugar agradecer al doctor Alberto Arenas de Mesa por su presentación. Nos ha dejado, y reitero esa idea, una panorámica general y por lo tanto invitarlos a todos los interesados en este tema a leer el informe del Panorama Social de América Latina 2020. Aprovechar también, agradecerles a todos ustedes que se han conectado para participar ahora en esta modalidad virtual en este foro, por haber hecho un tiempo y por el interés que tienen en este tema. Reiterar que dennos un par de días para que en la página web se coloque, para quien le interese, el video, la presentación y asimismo el link para remitir al informe de CEPAL para quienes estén interesados. Y no me queda más sino desearles un buen día a todos. Muchísimas gracias.